A veces pienso mucho en qué me impulsó a tomar esa decisión y qué haría diferente el día de hoy. Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo aquí como así, presentadora de canal de noticias. Buenos días. Otro día más de invierno, otra semana más complicada. Siento que a medida que pasan las semanas y voy grabando, no hay como buenas noticias para el prólogo. Un poco triste lamentablemente por el terremoto en Colombia. Un golpe más. Recuerdo que vi la noticia y me puse a llorar porque bueno, mi papá es colombiano, mi familia materna, mi abuela es colombiana, tengo mucha familia en Colombia, gracias a Dios todos están bien, pero no pude evitar sentirme así porque por un lado es como de allí vienen mis raíces también y como que somos países hermanos, ¿no? Sentí como que también le pasó algo a los míos otra vez. De verdad que sí, mi solidaridad con todos y todo mi apoyo y mis oraciones. El día de hoy está lloviendo nuevamente, otro día de invierno. Ya yo estaba acostumbrada y feliz pensando que ya había llegado la primavera, que por el fenómeno del Niño supuestamente el invierno iba a durar menos, iba a ser más intenso pero más corto. Yo dije, no, ya se acabó, ya viene un clima más normal, pero no. Hay frío otra vez. Ayer amanecimos, en estos días amanecimos a 1 o 2 grados, mucho frío. Está lloviendo, ya toda la mañana lloviendo. Tuve que llevar a mi hijo a la escuela así, con la lluvia, muchísima lluvia. Menos mal que mi esposo compró un paraguas enorme, pero igual. Lo único que me gusta del invierno son los outfits. Esta chaqueta me gusta. Siento que da forma, da silueta. Pero de resto, yo antes decía que era team frío, pero yo hablaba del frío de San Cristóbal, un frío rico que con un suéter chévere. Pero ya esto es otra cosa, otra cosa. Tampoco soy team calor de Maracaibo, que me sofoco, no. Yo soy más clima San Cristóbal, Caracas, así término medio. Como pueden ver, estoy de nuevo en el sofá, como al principio, y es que ya tengo Paral nuevamente, ya funciona, ya no grabo con el teléfono puesto en cualquier parte, entonces ya puedo estar más cómoda en el mueble. El día de hoy nos acompañan Nino y Saturno, durmiendo como siempre. Voy a tomar café para empezar. Y bueno, como pueden ver en el título, creo que este es el episodio 15, creo, no estoy segura, y voy a hablar de, ya va, es que se me olvidó, voy a hablar de qué haría diferente si tuviera que elegir mi carrera hoy, ¿sí? Lo que yo estudié en la universidad. Si bien yo no me gradué por situación país, situación de economía, situaciones personales, llegué como hasta el quinto semestre, eran 8, y aprendí muchas cosas que obviamente me ayudaron a trabajar. Yo estudié diseño gráfico, entonces claro, no siempre te piden la carrera. Muchas veces solo con el portafolio tú puedes conseguir trabajo. Yo me dediqué más a la ilustración infantil, y he conseguido trabajo haciendo pruebas o con el portafolio. Pero quiero hablar de este tema porque creo que es muy importante y ya hoy en día siendo adulta, a veces pienso mucho en qué me impulsó a tomar esa decisión y qué haría diferente el día de hoy. El primer punto que quiero debatir es sobre la presión social y familiar por tener que decidirlo rápido. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando estaba en cuarto o quinto año, ya nosotros hablábamos de que íbamos a estudiar, porque ya nuestros papás nos hacían la pregunta, ¿y en qué universidad? ¿Y qué vas a estudiar? Y tal. Y entonces era una presión por graduarte. Yo me acuerdo que muchos se graduaron, nos graduamos en julio, y en septiembre estaban en la universidad, 2, 3 meses después, sin pensarlo bien, muchos se cambiaron, no terminaron. Entonces, creo que hay mucha presión social y familiar, no solo por estudiar de una vez, sino por qué carrera ibas a elegir, que se viera alineada quizás a lo que tus papás querían y todo eso. En mi caso, no tuve la presión por empezar inmediatamente por parte de mi mamá, que era con la persona con la que yo vivía. Yo éramos mi mamá y yo solamente. Ella no me puso presión de tener que estudiar la universidad inmediatamente.
y tampoco me impuso una carrera. Yo recuerdo que ella me aconsejaba, ¿por qué no estudias esta cosa? Y cuando tengas quizás más poder adquisitivo te pagas diseño gráfico, porque diseño gráfico era una carrera muy costosa, no solo por pagar los semestres, sino porque se gastaba mucho dinero en materiales. Y yo recuerdo que la presión me la impuse yo a mí misma, de ver como todos mis compañeros estaban empezando la universidad inmediatamente, y yo misma me puse esa presión. No se pudo empezar de una vez porque no habían dinerillo, no habían las maneras. Y yo recuerdo que yo comencé en abril del otro año. Yo cumplí los 18 y al otro día empecé en la universidad. Fue todo como así de golpe. Cumplí 18 y me fui a la universidad a otra ciudad, 2 horas del pueblo donde yo vivía, a vivir sola. Y fueron muchísimos cambios. Pero ahora viéndolo en perspectiva, eh, la presión me la impuse yo y creo que no fue tan buena idea, porque es verdad que una de las razones por las que no pude terminar era por los costos, porque no era solamente la matrícula, sino también los materiales que había que comprar para pasar las materias, para hacer los trabajos. Entonces, creo que hubiese sido una buena idea seguir el consejo de mi mamá en ese momento, pero cuando uno es chamo, uno no parabola a nadie y uno cree que se las sabe todas y lo quiere hacer a su manera. Pero no tomé eso en cuenta y por lo mismo no pude terminar, porque era de verdad demasiado caro. Entonces, creo que no es bueno, primero no es bueno dejarte presionar, porque miren, a mí me pasó que la presión me la autoimpuse yo misma, pero puede ser que a ti la presión te la ponga tu familia, o sea, presión social, y te la impongan, te apresures a decidir algo que quizás después no te gusta, no era lo que parecía, quizás esperabas otra cosa, no sé, querías estudiar computación y esperabas otra cosa de la carrera y fue algo súper diferente. A mi esposo le pasó que le gustaba mucho las computadoras, se metió en ingeniería de sistemas y no había tomado en cuenta que eran puros números y puros cálculos y a él no le gusta eso. Entonces no solamente yo creo que me gusta esta porque tal, sino como indagar un poco más a fondo de verdad que se ve, ver el pensum, qué materias voy a ver. Entonces pasa mucho eso que se dejan presionar a veces por la familia, por los amigos y después no les gusta o ustedes mismos se ponen la presión de todos mis amigos están estudiando, yo me tengo que inscribir ya. Entonces creo que es bueno tomárselo con calma. Recuerdo un familiar que su hijo se graduó de bachillerato y decidieron que él se tomara un año, un tiempo para pensar. Y yo recuerdo que muchos adultos alrededor criticaban que el muchacho se tomara ese tiempo y nosotros decíamos, mi esposo y yo, como, pero es que es lo mejor porque está muy joven y es una presión muy fuerte a los 16, 17 años, creo que él salió de 15, decidir que vas a estudiar, porque puede ser que no te va a gustar y te vas a terminar cambiando y después puedes terminar brincando de carrera en carrera porque no sabes lo que quieres para la vida. Entonces, creo que no es buena la presión, es bueno tomárselo con calma, quizás hacer un curso, investigar bien los pensum, ver videos, si te gusta alguna carrera, por qué me gusta, o sea, no dejarse presionar. Creo que el segundo punto, que lo mencioné un poquito, que era la expectativa versus la realidad, que a veces creemos que, por ejemplo, voy a hablar de mí. Cuando yo me inscribí en diseño gráfico, yo me inscribí porque a mí me gustaba mucho dibujar y yo sabía que obviamente la carrera no era solo de dibujo. No quise estudiar artes plásticas porque no quería hacer esculturas. Yo quería un poco más como enfocado en lo digital y yo llegué a diseño y solo vi una materia de ilustración y aprendí obviamente a hacer logotipos, flyer, imágenes, marca y todo eso, pero no era lo que más me gustaba. A mí lo que más me gusta es dibujar. Entonces, por ahí quizás, aunque yo pensé que sabía, fue un choque porque la carrera era muy, en la universidad que yo estudié, la elegí porque era el mejor pensum que vi en diseño gráfico, pero es muy amplio, abarca muchas cosas el diseño gráfico y tú tienes que decidir por qué área irte. Entonces creo que me hubiese gustado, en vez de inscribirme en diseño gráfico, quizás hacer un técnico en ilustración, solo un curso técnico en ilustración, que es a lo que igual yo me he dedicado desde que dejé la universidad por muchos años me he dedicado a la ilustración. Entonces, como no dejarse llevar tanto por la expectativa, de verdad investigar bien. Ahora que hay tantos recursos, todo el mundo tiene un teléfono, en vez de ver TikTok, pónganse a investigar, por ejemplo,
no solamente el pensum de la universidad, sino cómo es el día a día de un administrador, por ejemplo, qué hace, cómo termina su día, ese tipo de cosas para saber de verdad qué es lo que van a hacer. Otra cosa que anoté aquí fueron los costos de carrera, porque es que yo ahorita me puse a hablar y mencioné un poco de cosas, pero es verdad que a veces, por ejemplo, quieren estudiar aviación y resulta que no, a veces no, sus papás lamentablemente les cuesta mucho llegar a fin de mes, entonces no es viable estudiar eso. Y yo entiendo que puede haber un tipo de frustración de por qué no puedo, porque es lo que a mí me gusta, pero yo ahora viéndolo con otra óptica, como 11 años después, ya madura, ya con un hijo, me doy cuenta que hay que tomar de verdad los costos, o sea, hay que de verdad pensar, de verdad lo voy a poder pagar y no solo pagar la matrícula como me pasó a mí, voy a poder pagar las prácticas, no sé, los cursos, los materiales de esta carrera. Entonces, es importante pensar en los costos porque te puede pasar que haces el primer semestre y después no puedes continuar por los costos de la carrera. Otro punto que yo anoté era si lo quieres estudiar por dinero o por pasión. Yo creo que hay que tener un punto medio. Muchas veces cuando decidimos que estudiar, a veces la gente voy a estudiar esto porque da plata, pero no les gusta. Entonces no lo hacen bien porque no les gusta. Y también estamos las personas que voy a estudiar esto porque es lo que me gusta y ya. Y no pensamos, voy a poder vivir de eso, cuánto voy a poder hacer al mes, ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que cuando yo me inscribí, claro, este es un, entre comillas, abro paréntesis, es un caso particular, porque yo soy de Venezuela y me inscribí en la universidad en el 2017, en plena crisis, no mentira, en el 2016, y no se tomaron en cuenta muchas cosas. Claro, uno en Venezuela, a pesar de la crisis, uno trata de seguir viviendo porque tienes que seguir viviendo. Pero yo recuerdo que mi sueño en ese momento era entrar a trabajar a Panorama, imagínense. Y cuando llegué por la mitad de la carrera, Panorama no estaba contratando casi pasantes, porque miren, el salario yo me acuerdo que no llegaba a $5 y tenías que gastar, o sea, poner dinero extra para poder llegar al trabajo, para tus pasajes, porque el salario ni siquiera cubría el costo del transporte. Entonces, claro, yo cuando me inscribí no pensé que vivía en un país en crisis en la que quizás no iba a poder vivir de esa carrera y de hecho, bueno, casi de ninguna. Creo que eso es un gran desmotivante en Venezuela por el que muchos jóvenes a veces no quieren estudiar, es porque las universidades, por ejemplo, las privadas son muy costosas, los materiales son costosos, el pasaje también hay que pagarlo para llegar a la universidad. Si eras foráneo como yo, te toca también pagar la residencia, la comida, entonces terminas la carrera y no, el salario no cubre una matrícula universitaria de un semestre. Entonces es un choque de realidad que yo me lo llevé al triple porque estaba en Venezuela en plena crisis del 2017-2018 y entonces claro, era mucho más complicado y por inmadurez tampoco lo pensé, no lo tomé en cuenta. Entonces creo que hay que llegar a un punto medio. Por ejemplo, si quieres ser, no sé, piloto, pero de verdad es muy caro, tu familia no lo puede pagar, te puedes ir. Tiene que haber una segunda opción que también te guste, que sea accesible y que quizás de ahí tú puedas dar el salto para estudiar lo que de verdad te apasiona. Y a veces pasa que te enamoras de esa segunda opción y te gusta y decides dejarlo así. Pero como no descartar tener otros planes. El otro punto que yo anoté, que también lo mencioné por encima, era investigar el campo laboral. Le puedes preguntar a 2 o 3 personas que se dedican a lo que quieres estudiar, cómo empieza su día, cómo termina, cuáles son los pros, los contras que les gusta, el salario promedio, también puedes ver videos en internet, todo eso. Y anoté una cosa que es desmitificar el para siempre, porque yo ahorita también lo dije, como escoger una carrera para toda la vida a los 17 y la verdad es que no siempre es para toda la vida. En el camino puedes cambiar de opinión y pasa mucho que cuando la gente cambia de opinión, la gente lo tilda un poco de fracasado, no sabe lo que quiere, pero realmente es mejor cambiar a tiempo que hacer algo que no te gusta ahora. Si ya estás en el último semestre, termina esa vaina porque no te falta nada. Pero
lo que quiero decir es que no porque estudiaste contaduría, te graduaste, tienes que ser contador para siempre. Puedes encontrar otra pasión, otra habilidad y puedes vivir de ella también y si te gusta lo puedes hacer bien. Yo también puse aquí el filtro de los 3 pilares. Aquí lo puse, no sé si se ve, es que no se ve por acá, la luz del iPad es muy brillante. Voy a ver si se aprecia. Ajá, ahí se medio ve que hice como un cuadro con los 3 pilares. Que los 3 pilares serían, en una columna vas a poner lo que te gusta, en la otra columna vas a poner en que eres bueno y en la otra columna qué mercado paga por ello. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí lo que te gusta, cantar, que es lo que más me gusta a mí. En que eres bueno. Entonces, por ejemplo, te gusta cantar, pero no eres bueno cantando, lo tachas. No soy bueno, no hay manera. ¿Qué mercado paga por ello? Es complicado también, lo tachas. Ahora, ¿te gusta dibujar? Por ejemplo, ¿eres bueno en eso? Sí o no, ahí vas viendo. ¿Pagan por ello? Bueno, este tal mercado sí, de las editoriales, y así vas descartando. Tratar de que lo que vayas a escoger sea algo que te guste, que seas bueno, porque esa es otra. No siempre que te gusta algo significa que te va bien y que eres buena en eso. Porque a mí me gusta mucho bailar, pero creo que como bailarina no tendría éxito, ¿me entiendes? Entonces es como por ahí. ¿Y qué mercado paga por ello? Porque pueden haber cosas que te gustan, que las hagas bien, pero ¿y si nadie quiere pagar por eso? También es importante porque no vas a vivir del aire. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas. Vamos por el minuto 17. Creo que este episodio va a ser más corto de lo que pensé, porque estoy hablando como una metralleta. Voy a tomar más café. Ay, está frío. Este, y bueno, sí, yo anoté aquí un último consejo que decía, habla con personas que trabajen en el área, eh, y no solamente en preguntarles, o sea, cómo es su día a día, sino imaginarte tú allí. Y le puedes preguntar, te dice tal cosa, y tú dices, ay, qué chévere, todo lo que me dijo fulanita. Pero trata de cerrar los ojos e imaginarte. Te imaginas 8 horas en una oficina de lunes a viernes con una hora de comida, con un jefe, sacando cálculos todo el día, ¿me entienden? O sea, proyectense a ver si ustedes se ven en eso, porque a veces pasa que vemos una persona, por ejemplo, en una oficina bien vestida y decimos, ah, qué lindo, yo quiero trabajar ahí, salen tacones, pero no te gusta sumar, no te gusta sacar cuentas, no te gusta seguir órdenes, no te gusta servir café a los demás. O sea, no es solamente cómo se ve y que esta persona te diga, ay, me pagan bien, es que tú te imagines allí, porque si en tu casa no eres capaz de estar una hora leyendo o estudiando, imagínate en una oficina que tengas que, como, no sé, por ejemplo, los abogados que pasan días leyendo expedientes, pero no te gusta leer ni 5 minutos. Entonces, no es nada más cómo se ven y lo que ganan, sino tú imaginarte ahí, o sea, como que llevarte a ese escenario y decir, ¿será que yo me veo leyendo 5 horas al día? Si no, entonces no es para ti. Creo que es bien importante. Y el último consejo que puse, que ya lo dije, es cambiar de opinión, está bien. Para cerrar, yo no me arrepiento de lo que estudié, a mí me encanta dibujar, es una cosa que amo mucho, pero eh, por la situación de Venezuela era un mercado inestable, en Venezuela no pagan mucho por eso y todo era trabajar para gente de afuera, ¿sí? O sea, para Estados Unidos, para ese tipo de cosas. Entonces, por ende, eran trabajos freelancer, que significa que no todos los meses ganas lo mismo. Pueden haber meses que hagas, hablando de Venezuela, por ejemplo, $1,000 y pueden haber meses que hagas 50 o puedes haber meses que hagas $0. Entonces, creo que me hubiese gustado quizás seguir el consejo que me dio mi mamá al principio, estudiar una carrera que daban que era gratuita y quizás después de ahí saltarme a otra cosa, a estudiar diseño o quizás no estudiar lo que ella me dijo, pero algo más corto como un técnico en administración que duraba nada más 2 años, un técnico en ilustración, perdón, que es lo que me gusta dibujar, que nada más duraba 1 o 2 años y lo hubiese podido terminar porque como diseño eran 4 años, no pude culminar por los costos. Entonces, creo que sí, es bueno escuchar a tus papás, pero también
escuchar a otras personas y cómo hacer el cuadro que puse aquí, de verdad lo recomiendo, porque por ahí puedes ver más o menos cuál sería la realidad. Y, y como lo digo, o sea, no me arrepiento de lo que estudié, pero creo que pude haber hecho las cosas un poco diferentes. Entonces ahora como un inmigrante, que es un país que habla otro idioma, obviamente eso me limita a conseguir, hay trabajo de diseño gráfico estable, pero el idioma me limita, porque obviamente tendrá que hacer flyers, publicidades, imágenes en otro idioma, y aquí hay muchas vocales, muchas acentuaciones, muchas cosas que aún no conozco bien, y se limitan a contratarme por eso, porque obviamente es más complicado para mí. Entonces creo que sí me hubiese gustado haber estudiado algo que fuera un poco más estable en el mercado laboral. No estoy diciendo que diseño no sea estable, en otros países yo veo que contratan a mucha gente y trabajan en la oficina y bien, pero en el caso de Venezuela era mucho más complicado. Entonces creo que es algo para tomar en cuenta. Entonces, bueno, hasta aquí llega el episodio. Muy obrigada por ver este video. Chao, chao.